Buenas de nuevo, queridos hermanos. Estamos en el tercer día de estudiar el libro de Efesios. Estamos en el capítulo 4 y los versículos 4, 5 y 6. 7 principios fundamentales que reafirman la unidad de la Iglesia. Y vamos a meditar en ellos. Vamos a empezar leyendo estos versículos 4, 5 y 6, que dicen así: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Empezamos mirando el texto y lo primero que aparece allí es un cuerpo. Es el primero de los principios fundamentales que reafirman esta unidad de la Iglesia. Un cuerpo. El cuerpo no es otro que el cuerpo de Cristo, que es uno. Él es la cabeza. Y cada creyente es miembro de ese cuerpo de Cristo. Es decir, la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Un solo cuerpo significa una unidad orgánica, la unidad orgánica de la Iglesia. Lo vemos en el versículo 16, como dice del capítulo 4, que dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que un solo cuerpo, la Iglesia es un cuerpo, la Iglesia es un organismo y cada uno de nosotros formamos parte de ese organismo. Os doy otras lecturas complementarias que ayudan a entender esta realidad. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 12 y 13 y también el verso 27 y Romanos 12, 5. Son lecturas complementarias que vienen a darnos una idea de la realidad del cuerpo de Cristo, que no es otro que la Iglesia, y Él es la cabeza. Después dice el segundo principio fundamental de esta realidad de la unidad es un espíritu. En el griego, esta palabra espíritu es pneuma, que significa tanto espíritu como aliento. Un cuerpo sin espíritu o aliento está muerto, ¿verdad? Eso lo sabemos. El Espíritu Santo es el aliento del cuerpo de Cristo. Es lo que mantiene y lo que le da vida a ese cuerpo que es la Iglesia. Todos hemos bebido de ese espíritu. Todos hemos nacido de ese espíritu. Primera de Corintios 12, 13 y Romanos capítulo 8, versículos 8 al 11 son lecturas complementarias. El Espíritu Santo obra en nosotros dos experiencias principales y muy definidas, muy claras. Una es el nuevo nacimiento, que lo podemos ver también desarrollado en la conversación que Jesús tuvo con aquel hombre en Juan capítulo 3, versículo 5 al 8, y Tito 3, 5. Y por otro lado, el bautismo o la llenura del Espíritu Santo, dándonos poder para ser testigos suyos por todos lados, por todas partes donde vayamos. Nos da el poder, nos da el ánimo, la fuerza, la fortaleza para ser testigos suyos. Pablo en Efesios 5, 18 nos dice: sed llenos del Espíritu, lo cual significa que continuamente tenemos que seguir siendo llenos. Continuamente podemos y debemos seguir siendo llenos del Espíritu. Hay otros textos que nos hablan: no contristéis al Espíritu, no apaguéis al Espíritu, ¿verdad? Podemos entristecerlo, apagarlo cuando pecamos, cuando vivimos una vida que no le honra. Por el contrario, la palabra del Señor nos exhorta a que seamos llenos del Espíritu Santo y que
lo cual significa que debemos de vivir vidas que glorifiquen el nombre de nuestro Dios. Tercer punto, una esperanza. Todos hemos recibido el mismo llamamiento de parte de Dios. Tenemos una misma vocación, por lo que tenemos también una misma esperanza. Según la revelación que hemos recibido, nuestra esperanza común es la edificación completa de la Iglesia y su plena restauración. La segunda venida de Cristo, nuestra completa glorificación, las bodas del Cordero, cielos nuevos, tierra nueva y una eternidad con Dios como una sola familia y el pueblo que somos de su propiedad. Tenemos una gloriosa esperanza común, todos juntos. Por eso el apóstol Pablo habla de un cuerpo, un espíritu, una esperanza que nos une a todos. Un Señor, dice el versículo 4, el versículo 5, un Señor. La confesión de fe más breve y concisa del primer siglo era esta: Jesucristo es el Señor. El que lo confesaba como Señor era salvo, según el texto de Romanos 10:9 y Filipenses 2:11. La Iglesia está conformada por todos aquellos que confiesan a Cristo como Señor. Si tú confiesas a Cristo como Señor, eres parte de esa Iglesia, eres parte de ese cuerpo. Proclamar a Cristo como Señor no es apenas una confesión verbal, no es simplemente Cristo es el Señor, sino es un compromiso de sujeción real a la autoridad de Cristo para vivir sujetos en obediencia a su palabra. No es simplemente yo creo en Cristo, es decir palabras que pueden ser huecas. Es una obediencia a la palabra. Y Mateo nos deja claro también cuando explica en el capítulo 7 los versículos 21 al 23 y Lucas 6:46. Esto lo que significa es guardar sus mandamientos, ser sus siervos, ser sus discípulos. Y esto no es otra cosa que renunciar a todo lo que poseemos, porque somos propiedad, con todo lo que somos y tenemos, somos propiedad del Señor. El vivir y el morir, hasta para Él. Si vivimos, somos del Señor. Y si morimos también, dice la palabra del Señor. En Romanos 14, versículos 7 y 8. Sigue diciendo también, una fe, qué importante, guardamos una misma fe. Por eso hablamos de principios fundamentales que reafirman esa unidad de la Iglesia. Participamos todos de una fe. Hemos dicho que la fe es nuestra respuesta positiva y total a la revelación de Dios. Cristo es la revelación plena de Dios para toda la humanidad. Aquellos que creemos en esa revelación somos llamados creyentes. Como la revelación de Dios es una y única para todos los hombres, la fe de los creyentes es también una y debe de llegar a ser una. Todos unidos tenemos una misma fe, un mismo Señor, una misma esperanza, un mismo espíritu y pertenecemos a un mismo cuerpo. Alcanzaremos la unidad de la fe en la medida que cada persona, que cada grupo, que cada denominación deje de lado sus criterios propios, sus convicciones personales o grupales, sus doctrinas y credos particulares y volvamos a la revelación dada por Dios a los apóstoles y profetas del primer siglo, según nos dice este mismo libro de Efesios en el capítulo 2 y versículo 20, que dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Todos apuntamos a esa misma fe.
todos aquellos que creen en Cristo como su Señor y Salvador, estamos y practicamos esa fe. Ahora nos dice la sexta afirmación, un bautismo. El bautismo es la experiencia mediante la cual, por la fe, nos unimos a Cristo y somos sepultados en su muerte y resucitamos en el poder de su resurrección para vivir una vida nueva, una vida diferente. Esto lo expresa muy bien el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, en el capítulo 6, los versos 3 al 6. En los Hechos de los Apóstoles podemos observar que los que querían ser discípulos eran guiados sin demora a estas tres experiencias. Primero, el arrepentimiento y la fe. Segundo, al bautismo en agua. Y de la misma manera, al bautismo del Espíritu Santo. Cuando creemos en el Señor, el Espíritu Santo toma posesión de nuestras vidas. Son tres cosas fundamentales: arrepentimiento y fe, bautismo en agua, bautismo del Espíritu Santo. Ahí tenemos algunos textos. Dejo algunos textos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versos 38 al 41, el capítulo 8, versos 12 al 17, el mismo capítulo 9, versículo 3, versículo 18, etc. Hay una cantidad importante de testimonios. Es importante también señalar que toda persona convertida es bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y jamás en el nombre de una iglesia en particular o una denominación, ¿verdad? Hay un solo bautismo y no bautizamos en el nombre de iglesias, ni en el nombre de pastores, ni en el nombre de denominaciones. Bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un acto de obediencia al Señor. El bautismo ni nos quita ni nos pone. El bautismo es obediencia. Y por último, un Dios y Padre de todos. Un Dios y Padre de todos, dice, el cual es por todos, sobre todos y en todos. Hay un solo Dios, un Dios omnipotente, un Dios omnisciente, creador y rey del universo, y este Dios único nos declaró sus hijos mediante su Hijo unigénito. Ahí en Juan 1:12, mas a todos los que creen en Cristo les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos los hombres son criaturas de Dios. Todas las personas que han nacido son criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Dios no es el Padre de todos, aunque sí quisiera serlo. Su deseo sería serlo. Dios es Padre únicamente de aquellos que han nacido de nuevo, como expresa 1 de Juan capítulo 3, versos 9 y 10. Cuando Pablo dice Padre de todos, se está refiriendo a los que están en Cristo y no se está refiriendo a toda la raza humana. Pero la verdad que está subrayando es que todos los creyentes tenemos el mismo Padre, por lo tanto somos hermanos y formamos una sola familia. Y esto queda plasmado también en la oración modelo, esa oración del Padre Nuestro, cuando Jesús enseñaba a sus discípulos, con esas palabras: Padre Nuestro. Es el Padre de los creyentes, el cual es sobre todos. Estamos todos bajo su autoridad, la autoridad de nuestro Padre. Y por todos, dice también la frase, qué seguridad nos da el saber
que el Señor Dios Todopoderoso es nuestro Padre y que está por nosotros, es decir, está a nuestro favor. No está ahí para hacernos daño, para molestarnos, está para ayudarnos a crecer en el conocimiento de su Hijo Jesucristo. Y dice también la última frase, y en todos, nuestro Padre, mediante su Espíritu Santo, habita en nosotros, habita en cada creyente. Los hijos de Dios no pertenecemos a diferentes iglesias o familias. Todos somos hijos del mismo Padre. Todos conformamos la única familia de Dios en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad andar en el mundo con la dignidad que corresponde a los hijos del mismo Padre. Somos llamados a guardar la unidad de la Iglesia y particularmente en nuestra generación en la que nos ha tocado vivir, Dios nos llama a ir superando las divisiones. Las divisiones de los siglos pasados hasta la total restauración de la Iglesia como un solo cuerpo. El único protagonista de esta restauración es el Señor Jesucristo. Y nosotros somos sus simples siervos, somos colaboradores de Dios. Pertenecemos a su cuerpo, pertenecemos a su iglesia, para colaborar en el engrandecimiento de su obra aquí en la tierra, que muchos puedan conocerle, que a muchos pueda llegarle la palabra del Evangelio. Nosotros somos esos colaboradores de Dios. Que Él nos ayude, que Él nos fortalezca y nos guíe y nos dé la sabiduría para que cada una de nuestras vidas estén entregadas al servicio de la obra de Dios.